gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor. De sufrir para olvidar. ¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Te lo cuento aquí. Ya saben, antes de empezar, suscríbanse, activen la campanita y prepárense porque hoy les traigo una historia de esas que parecen sacadas de una película, pero que fueron más intensas que cualquier guión. Hoy nos vamos directo a la época dorada del cine mexicano, con estudios llenos de luces, cámaras gigantes, galanes impecables, actrices con vestidos elegantes y miradas que enamoraban a todo un país. Porque hoy vamos a hablar de la mujer que fue bautizada como la novia de México, la inolvidable Angélica María. Sí, esa niña prodigio que creció frente a las cámaras y que terminó convirtiéndose en uno de los rostros más queridos del espectáculo en México. Pero aquí no te voy a contar solo lo bonito, aquí vamos a hablar de todo, desde su infancia, cómo llegó al cine, cómo se convirtió en ídolo juvenil, su historia de amor con Raúl Vale, su divorcio, y las polémicas que la persiguieron durante años. Pero para un hombre debe ser muy difícil que siempre lo estén comparando con su mujer y que aparte le digan mantenido. Porque detrás de esa sonrisa dulce, había disciplina, presión, sacrificios y decisiones que marcaron su vida para siempre. Pero vámonos desde el inicio, mi gente, pónganse cómodos porque esta historia empieza lejos de los reflectores de México. Su nombre completo es Angélica María Hartmann Ortiz, aunque el mundo la conocería simplemente como Angélica María. Nació el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Sí. La novia de México en realidad nació fuera del país que terminaría amándola. Era hija del empresario y músico norteamericano Arnold Hartman y de la productora teatral Angélica de Jesús Ortiz Sandoval. Desde la cuna ya traía el arte corriendo por las venas, con música por un lado y teatro por el otro, parecía que el destino ya la estaba empujando hacia los escenarios. Pero la vida no comenzó como un cuento de hadas. Cuando Angélica tenía apenas 5 años, el matrimonio de sus padres terminó en divorcio, y ahí vino el primer gran cambio en su vida. Su madre tomó la decisión de llevarla a vivir a la Ciudad de México. No, pues el día que yo aprendí un poco de inglés y un poco de español nos divorciamos. Entonces a los 4 años se divorciaron y entonces me vine acá con mi familia mexicana. Imagínense eso, una niña pequeña dejando atrás un país, una lengua dominante distinta, un entorno completamente diferente, para empezar de cero en otro lugar. Y fue en México donde realmente comenzó la historia que todos conocemos. Su madre, mujer fuerte y decidida, no solo era productora teatral, también tenía visión. Vio en su hija algo especial, algo que no se aprende, carisma, presencia, esa chispa que hace que la cámara se enamore, y sin perder tiempo, comenzó a llevarla a castings, pruebas y foros. Lo que pocos saben es que Angélica no tuvo una infancia normal, porque mientras otros niños jugaban en el parque, ella ya estaba memorizando guiones, ensayando escenas, aprendiendo disciplina. Desde muy pequeña entendió lo que era el trabajo, la responsabilidad y la presión. Y aquí es donde la historia empieza a tomar forma de película, mi gente, pues resulta que la hermana de su mamá, Yolanda Ortiz, ya era actriz y tenía cierto reconocimiento en el medio. No era cualquier improvisada, no señor, ella ya conocía los foros, los productores, las fiestas donde se cerraban proyectos importantes, y fue precisamente en una de esas reuniones donde el destino hizo lo suyo. Ahí se encontraron con el famoso productor Gregorio Wallerstein, un hombre poderoso en la industria, con olfato para el talento y responsable de impulsar muchas carreras en el cine mexicano. Wallerstein comentó que estaba buscando talento joven para su próxima película, y aquí viene lo interesante, porque no fue la mamá, no fue la tía, fue la propia niña la que levantó la mano. Angélica María pidió que la llevaran a la audición. Imagínense esa seguridad en una pequeñita. La llevaron a la prueba para la película Pecado, y no solo audicionó bien, la eligieron, así, sin más, ese fue su primer gran paso en el cine. Y después de eso, ya no hubo marcha atrás, poco a poco su carrera comenzó a consolidarse. No fue suerte de una sola película, fue trabajo constante, participó en cintas como Una mujer decente, La hija de la otra, Los amantes, Fierecilla, Sígueme corazón y finalmente Mi esposa y la otra.
Y aquí viene el dato que te deja con la boca abierta, con esa última película ganó su primer premio Ariel, a los 6 años de edad. Sí, 6 años, mientras otros niños apenas estaban en primero de primaria, ella ya estaba subiendo a recibir uno de los máximos reconocimientos del cine mexicano. Desde ese momento quedó claro que no era una niña más en pantalla, ya era una estrella en formación. Y cuando parecía que el cine ya era su territorio, el teatro la estaba esperando. En 1955, la gran Rita Macedo la llamó para protagonizar La mala semilla, y ojo, no era cualquier obra, era un proyecto serio, fuerte, que exigía carácter. Ahí fue su debut teatral, imagínense la presión, una niña que ya era conocida en el cine, ahora enfrentándose al público en vivo, sin cortes, sin repeticiones. Pero lo hizo, y lo hizo bien. Después de varias temporadas en teatro, regresó al cine con más fuerza, estelarizó películas como Sublime Melodía, El buen ladrón, Música de siempre, Flores para mi general y varias cintas de La pandilla. Ya no era solo la niña actriz, era una joven consolidando una carrera seria, y para 1962, agárrense. Tenía 17 años y ya acumulaba una telenovela y 7 programas de televisión, sí, 7, en una época donde la televisión apenas estaba consolidándose en México. Su rostro ya era parte del día a día de millones de hogares. Primero la llamaron la novia de la juventud, pero fue el periodista Octavio de Alba quien le dio el apodo que la marcaría para siempre, la novia de México, y ahí cambió todo, porque ese título no era cualquier cosa, ya era una responsabilidad. Representaba dulzura, cercanía, romanticismo, era la chica ideal para toda una generación. Pero faltaba algo, la música, y entonces apareció en su vida un genio, Armando Manzanero. Conocerlo fue clave, gracias a ese encuentro pudo grabar su primer disco. Y de esa primera producción salió el tema Ari Ari, que se convirtió en un éxito inmediato, alcanzando los primeros lugares de ventas. Ahí nació oficialmente la Angélica María cantante, su popularidad explotó con películas, canciones y giras por todo México y América Latina. Compartía escenario con los ídolos juveniles del momento como César Costa y Enrique Guzmán, considerados los reyes del rock en México. Era la época del rock and roll, de los peinados altos, de los bailes en televisión, y ella estaba en el centro de todo. Y me rompiste el corazón. Y aquí es donde la historia se pone buena, mi gente, porque en pleno éxito, cuando ella ya era la novia de México y compartía escenario con los ídolos juveniles, Cupido decidió meterse sin pedir permiso. Imagínense la escena, luces, gritos de fans, guitarra sonando, y al lado de ella, nada más y nada menos que Enrique Guzmán, el rey del rock mexicano, el galán, el chico rebelde que traía locas a todas. ¿Y qué creen? Entre miraditas, sonrisas, ensayos eternos y viajes juntos, se flecharon, era 1962, y ambos eran prácticamente unos adolescentes conquistando el país. Ella tenía 17 años, él 18, aunque él después decía que 20, ya saben cómo son esas cosas, estaban filmando Mi vida es una canción, y la química traspasó la pantalla. Pero ojo, según la propia Angélica María, fue un noviazgo inocente, de esos de cartas, llamadas largas, abrazos y solo besitos, nada escandaloso, solo manita sudada. Eran la pareja del momento, México los amaba juntos, ella, hermosa, dulce, la consentida del público, él, el cuero que todas querían, carismático, atrevido, con esa vibra de estrella de rock que volvía locas a las fans. El papucho de entonces, Enrique, era divino. Tony, de verdad que esto no es un sueño. Al contrario, es el más maravilloso de los sueños. Y como toda historia intensa, llegó la propuesta, sí, Enrique le propuso matrimonio, pero aquí es donde Angélica demostró cabeza fría, porque lo rechazó. ¿Cuál fue la razón? Se sentían demasiado jóvenes, y siendo honestos, tenían razón. Estaban viviendo una etapa de fama explosiva, giras, películas, compromisos por todos lados. Con el tiempo, ambos recordaron que la relación terminó porque él era muy coqueto, o como ella misma dijo en alguna ocasión, muy cusco, vamos, que la fidelidad no era precisamente su fuerte en esos años.
Entonces por eso me enojaba yo con él, porque yo le daba los besos y luego se desquitaba con otras chamacas. Y yo, como era coscolino, yo era niña buena de manita sudada. Y así, como empezó con fuegos artificiales, terminó sin escándalos grandes, pero sí con el corazón un poco roto. Lo interesante es que, a pesar de la ruptura, nunca se convirtieron en enemigos, al contrario, con los años mantuvieron cariño, respeto y una amistad genuina. Éramos novios y el público aplaudía y quería que nos casáramos de verdad. Y después de esa ruptura con Enrique, llegó una etapa mucho más complicada, porque sí, mi gente, la propia Angélica María ha contado que, tras ese noviazgo juvenil, se involucró sentimentalmente con un hombre que era casado. Y aquí es donde muchos se preguntan, ¿cómo esa carita dulce, esa imagen impecable de la novia de México, terminó siendo la tercera en discordia? Bueno, no se me adelanten, que yo te lo cuento aquí. Primero hay que entender el contexto. Angélica era joven, famosa, trabajaba sin parar y estaba rodeada de gente mayor que ella, productores, empresarios, hombres con poder dentro de la industria. En ese ambiente, las relaciones no siempre eran blancas o negras, muchas veces eran grises. El hombre en cuestión era nada más y nada menos que el escritor y guionista José Agustín, sí, uno de los nombres más importantes de la llamada literatura de la onda en México, un hombre brillante, profundo, irreverente, y completamente enamorado de Angélica. Dicen que fue un amor arrollador, de esos que no se planean, que simplemente explotan. La conexión fue tan fuerte que José Agustín le dedicó una novela, de perfil, imagínense eso, convertir un sentimiento en literatura. Cuando alguien escribe sobre ti de esa manera, es porque lo que siente va en serio, pero había un detalle enorme, en ese momento, él estaba casado con Margarita Bermúdez. Ay, sí me di la enamoradota de mi vida a lo menso, ¿eh? Y cuando Margarita se dio cuenta de lo que estaba pasando, José Agustín decidió hablar claro, le contó todo, así sin rodeos, sin esconder la situación. Margarita se fue por unos días, y durante ese tiempo, el escritor y la cantante estuvieron juntos, vivieron ese amor sin filtros y sin frenos, como si el mundo se hubiera detenido. Pero claro, el mundo no se detuvo porque detrás de bambalinas todo era cuchicheo, compañeros del medio murmuraban, criticaban, señalaban, la prensa olía el escándalo, y en una época donde la imagen pública lo era todo, aquello era dinamita pura. Sin embargo, en ese momento nada parecía importarles, ellos estaban enamorados, y cuando el amor está en su punto más alto, el ruido externo se vuelve casi invisible. Hasta que un día llegó la pausa, de pronto en uno de esos días en los que uno cierra los ojos, respira profundo y empieza a hacerse preguntas incómodas. Angélica se dio cuenta del daño que se estaba provocando, y no solo a una tercera persona, sino a todos los involucrados, porque el amor puede ser intenso, pero no siempre es suficiente, y lo hablaron, sin gritos, sin escándalos públicos, y tomaron la decisión de ponerle fin a la relación. Fue un cierre doloroso, pero necesario, una etapa que marcó a ambos, que dejó huella en la literatura y en la vida personal de Angélica. Según ha relatado en entrevistas, ella se enamoró sin medir las consecuencias, no fue un plan frío ni calculado, fue una relación que comenzó desde la admiración y el afecto, pero que tenía un obstáculo enorme. Él ya tenía esposa. Con permisito y adiós los dos. No lo hicimos a propósito, que es lo que siempre le quiero decir a Margarita. Y cuando uno es joven, a veces el corazón corre más rápido que la razón, la presión fue fuerte. Imagínense el riesgo, ella era la imagen de pureza para millones de personas. Y en 1965, Angélica tomó una decisión que muchos no entendieron en ese momento, se fue a España, sí, en pleno éxito, con una carrera sólida en México, decidió cruzar el océano y probar suerte en otro mercado, y claro, las malas lenguas empezaron a decir que en realidad lo que quería era alejarse, olvidar un poco la ruptura dolorosa con José Agustín y respirar nuevos aires. En España trabajó, cantó, siguió moviéndose en el medio artístico, pero el tiempo pasó y eventualmente regresó a México, y ahí vino el golpe inesperado, pues cuando volvió, se dio cuenta de que el lugar que ella había dejado vacío, ya no estaba vacío. Había otra figura femenina conquistando al público mexicano, nada más y nada menos que Rocío Dúrcal,
Y aquí empezó una comparación constante que no era justa para ninguna de las dos. La prensa y el público comenzaron con el eterno debate: ¿quién canta mejor? ¿Quién es más bonita? ¿O quién tiene más carisma? Y aunque Angélica y Rocío nunca se enfrascaron en pleitos públicos ni mitotes directos, la comparación estaba ahí, permanente, incómoda. Durante años se dijo que había rivalidad, pero en realidad, ambas siguieron sus caminos con profesionalismo, pues el problema no era entre ellas, era el ruido externo. Tiempo después, en una entrevista, la propia Angélica María confesó que todo ese mitote sí le causó desgaste emocional, que esas comparaciones constantes le afectaron su autoestima. Que escuchar una y otra vez que alguien te reemplazó no es fácil para nadie, por muy famosa que seas. Fueron 2, quizá 3 años, en los que tuvo que reconstruirse por dentro. Porque una cosa es tener éxito, y otra muy distinta es sostenerlo cuando el público parece voltearse hacia otra estrella, pero ahí es donde se ve el carácter. Angélica decidió no hundirse, trabajó en su seguridad, retomó el control de su carrera y volvió a tomar las riendas, no compitiendo con nadie, sino reencontrándose con ella misma, y cuando logró eso, volvió a brillar. Saber si aún me quieres. Y llegamos a 1968, Angélica compartía créditos en la película Romeo contra Julieta junto a Alberto Vázquez y el comediante Alejandro Suárez. Y fue precisamente ahí donde surgió otro romance que dio muchísimo de qué hablar, porque sí, Angélica y Alejandro comenzaron una relación, y no fue cualquier noviazgo, fue uno que desató críticas, murmullos y hasta burlas. La gente se escandalizaba: ¿cómo una mujer tan bonita, tan seria, tan elegante, con un comediante? ¿Qué le vio? No hacen pareja. Y ya saben cómo es el público, siempre opinando, siempre juzgando desde afuera. Muchos repetían el clásico dicho: la suerte del feo, el bonito la desea, pero lo que no veían era lo que pasaba detrás de cámaras. Y tan feo, porque así como que divino no es, ¿verdad? Sí. Era simpatiquísimo. Ay, me divertí tanto con Alejandro, lo pasé tan bien con Alejandro. Porque más allá de la apariencia, Alejandro era divertido, simpático, atento, la hacía reír, y después de tantas historias intensas y complicadas, a veces lo que uno necesita es precisamente eso: ligereza, alegría, alguien que te saque una sonrisa cuando el mundo pesa. Pero no todo fue risa. Con el tiempo, la relación comenzó a deteriorarse. La propia Angélica María ha contado que los celos fueron un factor fuerte, y hay que entender el contexto. Ella era una de las artistas más queridas del momento, siempre rodeada de prensa, galanes, productores y admiradores, cosa que para Alejandro no era fácil. Cuando el amor empieza a mezclarse con control y desconfianza, la cosa se complica, y eso fue lo que ocurrió. Después de aproximadamente un año, decidieron terminar. No fue una ruptura ligera, ambos sufrieron, pero entendieron que una relación marcada por celos constantes no era sana para ninguno, y así, una vez más, Angélica aprendía que el amor no siempre basta si no hay confianza. Era muy celoso, ese fue el problema con Alejandro, que él era muy celoso. Entonces no me dejaba ni voltear a ver, ni a mi familia. Para 1970 ya era considerada la artista más querida e importante de habla hispana. Así, sin exagerar, su nombre cruzaba fronteras, y un año después trabajó al lado de gigantes de la industria: el productor Ernesto Alonso, el ídolo ranchero Vicente Fernández y el joven talento que estaba empezando a cambiar la música mexicana, Juan Gabriel. En ese año se vio involucrada en un chisme que nunca fue confirmado, pero había miradas y una química que no dejó nada a la imaginación. Se decía que ella y el Charro de Buen Titán tendrían un romance prohibido, ya que él estaba casado. Y aunque ambos siempre lo negaron y mostraron siempre un cariño y admiración de colegas o de amigos, la duda siempre quedó. ¿De qué se ríe? No, pues es que se ve re chula con ese maquillaje. ¿Quiere usted hacer el favor de dejarnos en paz? Pero si hablamos de su verdadero estrellato en la televisión, hay un antes y un después, y ese parteaguas fue en 1971 con la telenovela Muchacha Italiana viene a casarse. Ahí, mi gente, explotó todo. La historia de esa joven extranjera que llega a México para cumplir una promesa de matrimonio conquistó al público desde el primer capítulo. Angélica no solo actuaba, enamoraba, su interpretación fue tan cercana, tan natural,
que millones de personas se identificaron con ella. Las calles se paralizaban a la hora de la transmisión. Las familias se reunían frente al televisor y su imagen volvió a posicionarse con fuerza absoluta, fue un fenómeno. Y como cuando estás en racha no puedes detenerte, en 1973 llegó otro éxito, Ana del Aire. En esta producción compartió créditos con el galán Fernando Allende. La química en pantalla volvió a funcionar, romance, drama, emoción, y Angélica demostrando que no era solo una estrella juvenil, sino una actriz capaz de sostener protagónicos fuertes en televisión. Con estas dos telenovelas consolidó algo muy importante, la transición de ídolo juvenil a actriz madura y respetada. Ya no era solo la chica del rock and roll, era una protagonista sólida de melodramas que marcaban época. Y mientras su carrera estaba en uno de los puntos más altos, el amor estaba a punto de tomar un rumbo definitivo, y ahora sí, mi gente, llegamos a 1974. Ese año no solo fue protagonista en novelas, se convirtió en protagonista de su propia historia de amor. Todo ocurrió una noche especial. Se celebraban las 200 representaciones de la obra de teatro Jiji, el ambiente estaba lleno de aplausos, flores, prensa, compañeros del medio felicitándose, una noche de esas donde todo brilla, y ahí, entre luces y celebración, sucedió el primer encuentro. Fue en ese evento donde Angélica coincidió con Raúl Vale. Él ya era un artista conocido, carismático, seguro de sí mismo, venezolano, galán, con una sonrisa que no pasaba desapercibida. Dicen que no fue un flechazo inmediato como en las películas, fue algo más pausado, una conversación que fluyó, una conexión natural, con miradas que se sostienen un segundo más de lo normal. Después de tantas historias intensas en su vida, este encuentro fue distinto, más maduro, más consciente. Raúl no era un romance juvenil ni un amor prohibido, era un hombre que entendía el medio artístico, que sabía lo que significaba vivir bajo reflectores, y eso, para Angélica era importante. Estaba profundamente enamorada de Raúl y moría por tener un hijo. Comenzaron a salir, sin tanto escándalo al principio, con discreción, con calma, pero cuando la prensa empezó a notar la cercanía, el interés explotó, porque sí, la novia de México volvía a enamorarse. Y ese mismo año la historia avanzó rapidísimo, Angélica y Raúl Vale decidieron formalizar la relación, se comprometieron y poco después se casaron en Las Vegas, una boda rápida, intensa, muy al estilo de la época, pero aquí viene el detalle que cambió el tono de la historia. Raúl aún seguía casado legalmente, según lo que Angélica ha contado con los años, él le aseguró que ya estaba divorciado, que su relación anterior era cosa del pasado, ella confió pues estaba muy enamorada, no tenía razones, según ella, para dudar. A pesar de ese inicio complicado, celebraron su boda echando la casa por la ventana con amigos, familia, fiesta y todo parecía perfecto, aunque hubo alguien que no estaba convencida, la mamá de Angélica María. Ella no veía con buenos ojos la relación. Consideraba que Raúl era mayor, que tenía fama de ojo alegre, que ya era un hombre divorciado mientras su hija era una joven artista con imagen impecable, intuición de madre, pero cuando el amor está en su punto más alto, las advertencias se escuchan bajito. Un año después, en 1975, nació su primera y única hija, Angélica Vale, y entonces sí, la historia parecía completa, familia, éxito, escenarios compartidos. ¿Pudo haber sido el gran amor de tu vida él, Angélica Bueno, sí, María? obviamente, pues es el padre de mi hija. Claro que sí. Angélica se entregó de lleno a su hogar, amaba ser esposa, amaba ser madre, bajó el ritmo profesional para enfocarse en su familia, vivían el sueño romántico que el público quería ver. Incluso la pequeña Angélica Vale comenzó a integrarse al medio artístico. En 1982, con apenas 7 años, participó en su primera telenovela, El talento parecía heredado, pero no todo fue color de rosa. La empresa que durante años les dio trabajo comenzó a cerrarles las puertas, Televisa los vetó, según se ha comentado, ya existían tensiones personales y profesionales, el veto fue fuerte, tenían prohibido pisar los foros. 4 años después del veto, Angélica logró regresar a Televisa, pero según sus propias palabras, ya nada era igual. Los proyectos que le ofrecían no estaban a la altura de lo que ella había sido, ya no era la consentida absoluta de la empresa,
hasta que llegó una oportunidad importante, Herencia Maldita. La telenovela fue un nuevo triunfo, pero esta vez Angélica ya no era la jovencita romántica, era madre, esposa, una mujer madura. Su vida personal y profesional caminaban en paralelo, aunque en casa las cosas ya no estaban tan estables, porque mientras en pantalla brillaba, en su matrimonio comenzaban las sombras. Empezaron los rumores, que si Raúl Vale andaba comiendo fuera de casa, que si se le veía muy acompañado o que si había otras mujeres. Y un hombre tan bueno, además, era buen hombre, era Cusco, pero pues era compositor y... Al principio eran solo chismes, peleas por sospechas, discusiones alimentadas por comentarios de terceros, pero con el tiempo, Angélica confirmó que no eran solo rumores. Raúl lo justificaba diciendo que ella ya no le ponía atención, que estaba demasiado enfocada en su trabajo, que se sentía desplazado, el clásico argumento que muchas veces se usa para tapar una infidelidad. Y entonces comenzaron a circular historias más concretas. Se dijo que en una reunión en Puerto Rico, de esas donde no faltan los tragos, la música y las buenas compañías, alguien lo vio muy cercano a la actriz Arlette Pacheco. El murmullo dejó de ser discreto, ya no era solo sospecha porque tras bambalinas se hablaba de un triángulo amoroso, y Raúl, según cuentan, ya ni siquiera disimulaba tanto, para Angélica fue demasiado. Tiempo después, llegó la verdadera bomba. Angélica María se enteró de que la relación paralela no había sido un desliz pasajero, no había sido una vez, no había sido un error momentáneo, había durado 3 años. 3 años de una aventura clandestina mientras ella seguía creyendo que su matrimonio aún podía salvarse. Se dice que la tigresa, Irma Serrano, fue quien la llamó para contarle que Raúl se encontraba muy campante en un restaurante con Arlette y después de justificar, de aguantar comentarios, de proteger a su hija y su imagen pública, llegó el límite, un día decidió que ya no más, le dijo, hasta aquí llegamos. Me dejo llevar como el arroyito. La guitarrita y se las conquistaba y se las echaba todas. Yo eso no lo aguanté. Los encontré en un restaurante y me dio mucho coraje. De manita sudada, con una mujer que no le llegaba ni siquiera a los pies. A Angélica, no. Y así, sin marcha atrás, terminó el matrimonio y no por falta de amor al inicio, sino porque las infidelidades lo desgastaron hasta romperlo por completo, aquel cuento de hadas se desmoronó. Con el tiempo, la propia Arlette declaró que aceptó estar con Raúl Vale porque él le aseguraba que estaba en proceso de divorcio, que su relación con Angélica ya estaba prácticamente terminada. Según sus palabras, cayó ante sus encantos, estaba enamorada, y en ese momento no dimensionó el daño que podía causar. Aquí es donde la historia deja de ser blanco y negro, porque mientras Angélica vivía una familia que creía estable, del otro lado había una narrativa distinta. Raúl daba versiones diferentes a cada parte. A una le decía que el matrimonio seguía y a la otra, que ya estaba acabado. Y cuando la verdad salió completa, dolió el doble, no solo por la infidelidad, sino por la duración, por la mentira sostenida durante años, fue un golpe fuerte. De esos que te obligan a replantearte todo, el amor, la confianza, la imagen pública, incluso tu propia intuición. Pero si algo dejó claro Angélica con el paso del tiempo es que no se quedó en el papel de víctima eterna. Sufrió, claro, se quebró, segaramente, pero también se levantó, porque después de la traición viene la reconstrucción. Y en su caso, esa reconstrucción no solo fue como mujer, fue como madre, como artista y como figura pública que aprendió que incluso la novia de México podía tener el corazón roto y aún así seguir de pie. Arlette Pacheco declaró a la revista Tal: sí, fui amante de Raúl Vale 3 años, fue mientras él seguía casado con Angélica María, pero lo pagué cuando él me fue infiel, me arrepiento. Y cuando muchos pensaban que el corazón de la novia de México ya no volvería a ilusionarse, pasó algo, casi de inmediato comenzaron los rumores, que traía otra vez esa mirada brillante, esa sonrisa distinta, ya saben, de esas que solo aparecen cuando alguien te trae cacheteando la banqueta. Marco Muñoz me gustó desde antes de divorciarme. No me digas. Claro, me gustó. Luego ya me le aventé. Pero... Esta vez el nombre era Marco Muñoz, con él volvió la ilusión, no fue un romance fugaz, hablamos de una relación que duró alrededor de 7 años. Una etapa mucho más madura, menos mediática, más privada. Marco fue,
según se ha contado, un apoyo importante en un momento especialmente difícil de su vida, porque a finales de los años 80 y alrededor de 1990, a Angélica María le detectaron el síndrome de Cushing, una enfermedad provocada por un exceso de cortisol en el cuerpo. En su caso, el problema vino por un tratamiento médico para la garganta, le recetaron cortisona durante 26 años, lo que terminó desencadenando consecuencias físicas muy fuertes. Después me enamoré muchísimo de Marco Muñoz, lo adoré, ¿no? A Marco. Cambios en su cuerpo, inflamación, alteraciones hormonales, y lo más duro, el impacto emocional. Ella misma ha dicho que la enfermedad afectó lo que consideraba sus mejores años artísticos, que le golpeó el autoestima. Imagínense ser una figura pública, cuya imagen siempre estuvo bajo el escrutinio de millones, y de pronto enfrentar cambios físicos que no puedes controlar. Fue un periodo complicado. Con el tiempo, incluso ha contado esa etapa con cierto humor, diciendo que parecía brujería o un mal trabajo médico, pero detrás de la broma había una realidad difícil, fue una prueba fuerte, tanto física como emocional, y en esos momentos, tener a alguien que te apoye no es poca cosa. Y después de atravesar enfermedad, críticas y desilusiones, llegó una etapa de reconstrucción total. En 1994, ya recuperada y con el ánimo arriba, Angélica María tomó una decisión valiente, crear su propio sello discográfico, AM Música. Mis mejores años, gordota. Mujeres asesinas, ¿no era yo un sapo? Estaba horrible. Sí, mi gente, ya no solo quería depender de las grandes compañías, ella quería control creativo, independencia, decidir qué cantar y cómo hacerlo. Fue un movimiento de una mujer fuerte, de artista que entendía que los tiempos estaban cambiando. Pero la vida no le dio descanso. En 1996 enfrentó uno de los golpes más duros, la muerte de su madre, doña Angélica Ortiz. Y aquí hay que hacer una pausa, porque su mamá no fue solo su madre, fue su representante, su guía, su estratega, la mujer que la llevó de la mano desde los 5 años a los foros de cine. Y como si eso no fuera suficiente, al mismo tiempo enfrentaba la ruptura definitiva con Marco Muñiz. La relación terminó en un momento complicado. Angélica atravesaba una crisis económica y decidió enfocarse por completo en sus proyectos. Tenía que levantarse profesionalmente, estabilizarse, seguir siendo madre, y cuando eres mamá, tus decisiones ya no son solo tuyas. Ella misma ha dejado claro que fue una despedida dolorosa, porque estaba profundamente enamorada. Con Marco había encontrado estabilidad emocional, algo que antes no había tenido del todo, pero también sabía que debía priorizar responsabilidades, y eligió ser mamá primero. 6 meses después de perder a su madre, en un chequeo de rutina, el doctor le detectó un quiste en uno de sus senos. Lo que parecía algo pequeño terminó siendo una noticia fuerte, era cáncer. A Angélica María le dijeron que tenían que operarla. Imagínense el momento. Venía de una pérdida emocional enorme, estaba reorganizando su vida profesional. Y de pronto, otra batalla. Afortunadamente, la cirugía fue exitosa, la detección oportuna hizo la diferencia, se recuperó y una vez más, demostró que estaba hecha de una fortaleza impresionante. Y como si la vida le tuviera preparada una recompensa después de tanta tormenta. En 2006 regresó a la televisión por la puerta grande con la telenovela La Fea Más Bella. Pero esta vez no venía sola, compartió créditos con su hija, Angélica Vale, quien era la protagonista de la historia. Angélica María interpretaba a la mamá del personaje principal, una dinámica que traspasaba la pantalla porque el público sabía que ese lazo era real. Verlas juntas fue un momento simbólico, la hija tomando el protagónico, la madre acompañando desde la experiencia, y además compartieron escenario con una leyenda de la música, José José. Un año después de aquel gran regreso, Angélica tomó otra decisión importante, irse a vivir a Estados Unidos. Se estableció en Miami, buscando tranquilidad, nuevos proyectos y también estar cerca de su familia. Lejos de retirarse, siguió activa, presentándose en conciertos y eventos especiales, porque si algo ha dejado claro es que el escenario es su casa, y luego vino un reconocimiento histórico.
El 25 de mayo de 2016 develó su estrella en el Hollywood Walk of Fame, un momento simbólico, una artista que empezó siendo una niña prodigio en México, que atravesó décadas de cambios en la industria, que vivió éxitos, polémicas, enfermedades y pérdidas. Ahora tenía su nombre inmortalizado en una de las avenidas más famosas del mundo, no es cualquier cosa. Y en 2026, lejos de bajar el ritmo, sigue activa en los escenarios mexicanos. La novia de México continúa ofreciendo conciertos y compartiendo escenario con aquel viejo amor juvenil que marcó su historia, Enrique Guzmán. Sí. La vida tiene esas vueltas curiosas, dos jóvenes estrellas del rock que se enamoraron en los años 60, que vivieron su historia, que tomaron caminos distintos. Mi maestro, mi dueño y señor, el hombre de mi vida, mi pasión prohibida. Y que décadas después vuelven a cantar juntos, ahora con la experiencia de toda una vida encima, eso habla de madurez y de cariño que sobrevivió al tiempo. Y así, mi gente, llegamos al final de esta historia. Si te gustó esta historia, ya te la sabes, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video y déjame en los comentarios qué otra historia quieres que te cuente aquí. Porque aquí no contamos chismes. Contamos historias completas. Nos vemos en el próximo video.